Muy bien, estamos estudiando pues del libro de Habacuc, ¿no? Y ya estamos hablando cerca de 4 semanas. Y queremos pues que usted esté muy atento a lo que la palabra de Dios tiene preparado para usted, ¿no? Recuerde que todo lo que nosotros estamos exponiendo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Por eso es la importancia de poder nosotros entrar en esa sintonía, en esa intimidad con Dios, ya que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos gozar, ¿no?, de sus promesas, de sus bendiciones, pero sobre todo del entendimiento de su palabra. Así que el libro del profeta Habacuc es un libro donde habla mucho acerca de cosas cotidianas que el profeta estaba viviendo, que son muy semejantes a las que usted y yo estamos experimentando en medio de estos tiempos. Cosas que usted y yo estamos viendo a diario, que ocurren, que son muy similares, porque según la última estadística se dice que aquí en el Perú ya son más de 10 millones de personas que son cristianas. Entonces, por lo tanto, gente que conoce la palabra de Dios. 10 millones de hombres y mujeres que se congregan cada semana y reciben el mensaje de Jesús en su corazón. Pero sin embargo, así como en el tiempo del profeta Habacuc en el reino de Judá, dice que aquellos que creían en Dios obraban de una manera incorrecta, ¿no? Hacían actos de injusticia. Conociendo a Dios, se rebelaban contra la palabra de Dios, ¿no? Y ocurre algo que es muy particular, que dentro de ese grupo de personas, dentro de ese pueblo, había un hombre de Dios, un profeta, un cristiano de estos tiempos, que estaba observando lo que estaba ocurriendo y que no le parecía correcto que Dios permitiera que ocurrieran esas semejantes cosas, que el pueblo de Dios practicara semejantes cosas que eran abominación para Dios, ¿no? Tal es el punto, dice, que Judá se convirtió en una nación impía, ¿no? Porque se volvieron crueles, malvados, ¿no?, contra sus propios hermanos. Y entonces este primer capítulo de Habacuc que hemos visto habla acerca de esa impiedad, ¿no? Y por causa de la impiedad, el profeta dice: Señor, ¿hasta cuándo? Oro y no me respondes. No me parece justo. Pareciera que tú no quieres hacer nada. Y entonces el profeta manifiesta lo que hay en su corazón, al no ver la justicia de Dios moviéndose. ¿Por qué? Porque él sí era un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un Dios que siempre nos escucha, siempre nos escucha. Sus oraciones siempre van a ser respondidas de parte de Dios. Y en medio de esa conversación que Él está teniendo en su tiempo de oración, Dios le responde, ¿no? Como Dios siempre nos responde a nosotros cada vez que oramos. Cada vez que usted va a la presencia de Dios y usted dice: Dios no me responde, Dios se está respondiendo, porque aún el silencio que está ocurriendo en tu vida es la respuesta de Dios diciéndote: todavía no es tu tiempo. Y por lo tanto este hombre se impacientó y le dice al Señor: no me parece, yo quiero una respuesta tuya, pero que se acomode a mis necesidades, que se acomode a lo que yo quiero, de la manera como yo quiero, en el tiempo que yo quiero y de la forma que yo quiero que produzca los resultados en mi vida. Ahora, ¿Dios nos va a conceder eso? No, porque hemos visto a la luz de la palabra que engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Dios. Y por lo tanto el Señor nos va a responder siempre en su tiempo, porque muchas veces dice que oramos y pedimos y no tenemos respuesta porque pedimos para nuestros propios deleites, más que para que se haga la voluntad de Dios. Y entonces nosotros, los hombres de hoy en día, los cristianos entendidos en la palabra de Dios, sabemos que no tenemos la capacidad para hacer que las cosas cambien o que las cosas mejoren, y mucho menos aquellos que no conocen a Cristo. Ay, que cuando entre otro gobierno, escogemos hombres y mujeres que no conocen al Señor y queremos que cambie la nación. ¿Va a cambiar? No, pues. Si ellos no temen a Dios. Es como la nación de los caldeos que Dios levantó, dice, para imprimir justicia contra los hijos de Dios por su pecado. Ellos no conocían a Dios y no temían a Dios, y por lo tanto la situación para los judíos nunca iba a ser mejor. Pero sin embargo fueron instrumentos de parte de Dios. Y entonces Dios le dice: yo levanto esta nación para traer justicias, para juzgar a Judá e Israel.
¿Y qué hace el profeta? Dice, Señor, pero no me parece. ¿Cómo que vas a traer hombres impíos, pecadores, para juzgarnos a nosotros que somos menos pecadores que ellos? ¿Por qué hace eso Dios? Porque Dios aborrece el pecado. Diga conmigo, Dios aborrece el pecado. Y el deseo de Dios es que tu vida y mi vida sea una vida santa como Él es santo. Y para eso nos ha provisto ¿a quién? A su Hijo amado Jesucristo. Para eso nos ha provisto a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted aprenda a rendirse. Para que usted aprenda a aceptar lo que viene de parte de Dios a su vida. Y usted pueda entender que no es en sus méritos, no es en su fuerza, no es en su capacidad, no es en el conocimiento suyo, sino que es en el poder del Espíritu Santo que mora dentro de usted. Ahora, Dios no te pide perfección, porque Dios sabe que en la medida en que estemos en este cuerpo, vamos a seguir pecando. Pero sí tenemos la capacidad de que ahora el Espíritu que mora dentro de nosotros nos va a inquietar. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Para volver nuevamente a estar actos delante de su presencia a través del arrepentimiento. Usted y yo sabemos cómo acaba la historia del pueblo de Judá. Dios levantó esta ciudad, ellos fueron conquistados, fueron transportados, pasaron de un reino a otro reino, ¿no? Y se cumplió lo que Dios diga. Diga conmigo, se cumplió lo que Dios dijo. Y la Escritura nos dice a nosotros que Dios ya juzgó al mundo por su pecado. Y a los que no creen en su nombre, a los que no reciben a Jesús, ya han sido juzgados, ya han sido condenados. Pero a todos los que hemos creído en Jesús, hemos recibido, ¿qué dice la palabra de Dios? La vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios, que en el mensaje del libro de Habacuc, el Señor trae un mensaje en el cual le enseña a la iglesia a estar preparada, apercibida, para no volver a repetir los mismos pecados del pasado y no experimentar ese sufrimiento y ese dolor. Pero dependerá de nosotros el estar atentos, el estar pues escuchando siempre la voz de Dios para ser librados, porque ese es un mensaje de amor. El libro de Habacuc, hermanos, es un mensaje de amor de parte de Dios y un mensaje de esperanza, de arrepentimiento para ser librados de la ira del Señor. Entonces, en la medida en que nosotros nos arrepentimos, si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, Dios nos va a dar un nuevo comienzo. Dios nos va a dar un nuevo comienzo. ¿Y sabe usted por qué? Porque solamente Dios Padre lo puede hacer. No es usted, no soy yo, no es el gobierno, no es el hombre. Solo Dios puede darnos un nuevo comienzo. Porque Él tiene el poder. Por eso decimos que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué dice? ¿Y cómo terminamos diciendo? Amén. Que significa acepto lo que estoy declarando, lo que estoy diciendo. Entonces, los tiempos difíciles, hermano, hermana, o las circunstancias malas, nos hacen la vida muy difícil. ¿No? Muchos dicen, qué difícil es creer en Dios cuando las cosas andan mal. Por eso es que cuando hay esta situación, la parte más natural, la parte más fácil, es llevarnos a la queja contra Dios. Ay, Señor, pero si yo vengo a la iglesia, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo sirvo, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar? ¿Qué estamos haciendo con eso? Nos estamos quejando. ¿Por qué? Porque no nos parece lo que Dios está haciendo. Es que no hemos entendido, y eso es lo que justamente en el libro de Habacuc vamos a aprender nosotros, que Dios obra en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo obra Dios. Por eso que su palabra nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, han sido predestinados. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos sido llamados y predestinados por Dios? Entonces, por lo tanto, dice su palabra que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Hermanos, hay una mentira que se ha enseñado y nosotros la quebramos el día de hoy, que a mucha gente se le dice que cuando venga Jesús ya no van a tener ningún problema. Eso no dice la Escritura, por si acaso. La Escritura dice bien claro, en el mundo tendréis ¿qué cosa?
aflicciones, dolor, sufrimiento. Pero la esperanza de fe de nuestro Señor Jesucristo nos dice, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Y si usted entiende esa palabra, entonces nuevamente usted va a decir lo que la palabra de Dios nos dice. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Todo lo puedo, no en mi fuerza, no en mi queja, no en mi desesperación, sino todo lo puedo yo cuando estoy pues en Cristo. Y es Jesús, que en Jesucristo es que tenemos pues el galardón, recibimos el premio de fe y de esperanza, que es justamente el poder atravesar cualquier circunstancia. Porque su palabra dice que la voluntad de mi Dios, del Dios en el cual usted cree, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Para quién? Para mi vida. Diga conmigo, la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Así que no temeré. Ahora, en el estado natural, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida no hemos estado como Habacuc? Señor, no me parece. Señor, yo creo que deberías hacer la forma de otra manera. ¿O por qué, Señor, a mí? ¿Alguna vez usted ha estado como Habacuc o no? Sí, porque es lo natural. Y aquí no estamos para, no, que yo no levanto la mano porque decir, uy, soy menos santo que otro. No, Dios nos conoce. Y por eso que su palabra nos enseña a través de hombres comunes, ¿ya?, que creen en Dios, que son iguales a nosotros y que nos representan a nosotros. Entonces, en el capítulo 1, Dios le respondió a Habacuc ante esa gran necesidad, y el profeta dijo, Señor, no me parece la forma correcta como tú estás obrando, ¿no?, levantando esta nación. Y es por eso que lanza su queja contra Dios. Muchas veces, hermanos, la familiaridad, ¿ya?, hace que uno le falte el respeto y la honra al Padre. Hay veces nuestros hijos piensan que como vivimos juntos, debe ser algo normal para ellos ya no decirnos papá, sino decirnos ¿qué? Pa, viejo, ¿no? O llamarte por tu nombre. Porque es la familiaridad muchas veces que hace que muchas veces pensemos que es lo correcto. Y entonces, ¿qué hace? Muchas veces ocurre también en el tema de la fe. La familiaridad que pensamos que tenemos con Dios, muchas veces nos hace no faltarle respeto. ¿Por qué? Porque nos quejamos contra Dios. Señor, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Señor, no me parece lo que acaba de hacer. Señor, ¿por qué me tiene que pasar eso? Eso es faltarle el respeto a Dios. Eso no es darle la honra a Dios. Las quejas, la murmuración, trae deshonra a Dios. Es como que la creación le dice al Creador, no me parece lo que estás haciendo, mejor deberías hacerlo así. Y nosotros somos la creación. Y nuestro Dios es el Creador. Entonces, por lo tanto, no nos rebelemos frente a la voluntad de Dios. Ahora, yo no sé por qué muchos nos extrañamos. Señor, pero ¿cuándo acabará la violencia? ¿Cuándo acabará todo eso? La Biblia dice que eso no va a acabar por si acaso. La Escritura dice que eso va a incrementarse aún más todavía. Pero así como dice la palabra de Dios, dice también la palabra de Dios, no temáis, ¿no? Porque el Señor está con nosotros. Y nosotros nos movemos en lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios es su palabra y su palabra es Dios mismo hablándonos con nosotros. Por eso es que permanecemos en ella. Entonces, usted y yo tenemos que estar convencidos y confiados 100% de que siempre la voluntad de nuestro Dios Padre es buena, es agradable y es perfecta. Así que usted nunca nada lo aparte de esta convicción de fe en su vida. Siempre la voluntad de Dios, por más que las cosas puedan estar feas o duras,
Siempre la voluntad de Dios para tu vida va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. Entonces, muchos hoy están como el profeta Habacuc, que no entendían lo que estaba ocurriendo. ¿Es que acaso nosotros nos olvidamos de que el Dios que tenemos es santo, 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 y que Él no puede morar al pecado, y que Él resiste al pecador? ¿No es acaso lo que dice la Escritura? Y entonces, pues, ¿qué había hecho Judá? Había pecado. Y pecado en gran manera. ¿Qué hace Dios? Trae su juicio. Y hoy en nuestros tiempos también decimos nosotros, nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, la palabra de Dios que nos dice que nos alejemos del pecado. ¿Por qué? Porque en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué cosa es la paga del pecado? Muerte. Entonces, todo aquel que peca, ¿qué merecía? La muerte. Pero sin embargo, esa escritura no solamente nos advierte del juicio, sino que nos trae un mensaje de esperanza, de amor y de arrepentimiento. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es por eso que en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, Dios le dice, mas el justo vivirá. ¿Por qué? Por fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que esperamos, ¿sí o no? La convicción que dice que aquello que no vemos será una realidad en nuestra vida. Por causa del pecado cometido por Judá e Israel, ese pecado era más que suficiente para la destrucción total de todo este pueblo. Era más que suficiente. Pero sin embargo, el amor y la misericordia de Dios, ¿ya?, mostrado en las Escrituras, nos narra justamente ese mensaje de esperanza, de redención, para todos aquellos que deciden obrar de acuerdo como Dios dice en su palabra. ¿Está entendiendo lo que Dios le está diciendo a usted? Porque es Dios hablándole a usted, por si acaso, no es el pastor. Es Dios a través de su palabra diciéndole a usted que es necesario que usted entienda que las circunstancias difíciles que tal vez le está tocando vivir el día de hoy a usted o a nuestra nación son los instrumentos de Dios para mostrarnos su gran amor y brindarnos la oportunidad de ser redimidos en los méritos de su Hijo amado Jesucristo. Pero pastor, ¿cómo puede ser que Dios me ame mostrándome en una situación tan difícil? Sí, porque yo les digo una cosa, levante la mano aquel que no ha cometido pecado. La Biblia dice que todos pecamos. Y si todos pecamos, ¿qué dice Romanos 6:23? ¿Qué merecemos? La muerte, pues. Pero es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, ¿no?, la que se revela en nuestra vida, dándonos la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Y solamente en los méritos de Jesús puede ocurrir eso. Por eso que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Sabe? En los tiempos difíciles es más fácil escoger aquellos, pues, que digamos que nos traigan menos dolor o sufrimiento. ¿Y sabe qué es lo más fácil? La queja. Ay, pero no me parece. Pero quiero que usted entienda lo que Dios le dice al profeta Habacuc, que se escriba para que corra esta visión. Dice lo siguiente en el verso 4. He aquí, cuya alma no es recta, se enorgullece. Y usted sabe las consecuencias del pecado de orgullo. Mas el justo, por la fe, vivirá. Entonces, este verso nos muestra que Dios dice, da el justo pago a todos los hombres, y Él espera, dice, Él espera que usted y yo podamos entender en este mensaje ese inmenso amor y esa gran misericordia que Dios nos tiene.
No voy a hablar acerca del juicio, porque ya lo dejo para que ustedes ya lo habrán leído en el capítulo 2 de Habacuc, los 5 grandes ay, ¿no? De cómo Dios enjuicia a esta nación que utilizó para castigar al pueblo judío, ¿no? Y cómo Dios pues los destruye, y cómo Dios pues le arrebata todo, y cómo es que Dios le quita la confianza en sus ídolos de madera, de piedra, ¿no? Y se burla de ellos. No voy a hablar de ese tiempo, tampoco del dolor del pueblo de Israel. Porque al final dice, cada uno recoge de lo que siembra. Cada uno de lo que ha sembrado cosecha. Y entonces Israel pecó y el juicio de Dios vino sobre su vida por causa de que desestimaron el mensaje de Dios. Y entonces, cuando el profeta entiende esto, ahora vamos a ver que en el capítulo 3 que su mensaje comienza a cambiar. ¿Y sabe cuál es su mensaje? Su mensaje se refleja cuando su oración comienza a cambiar. Por eso que el capítulo 3 de Habacuc es una hermosa oración, pero que a su vez es un hermoso cántico de alabanza y adoración. Por eso que se titula Del lamento a la alabanza. Del lamento a la alabanza, de la queja, de la aflicción, del dolor, del sufrimiento, de repente a una adoración, a una alabanza genuina delante de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta reconoce dos cosas importantes y que si usted no las reconoce, usted va a seguir viviendo quejándose. Siempre va a vivir en el pero. Lo primero que usted tiene que reconocer, primeramente, que Dios es Dios todopoderoso. Diga conmigo, mi Dios es todopoderoso. Y como es todopoderoso, Él es soberano. Él hace las cosas sabiendo que son buenas para nuestra vida. Y yo no tengo por qué decirle nada a Dios. Porque ¿qué es mi sabiduría contra la sabiduría de Dios? Nada. Me basta saber que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. En otras palabras, hermano, hermana, lo que Jesús le dijo, lo que el Señor le dijo a Pablo: Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Bástate con mi palabra, bástate con lo que te estoy dando, porque en tu debilidad, dice, yo me manifiesto en mi fortaleza. Lo segundo que entendió el profeta Habacuc es porque Dios siempre nos va a dar a conocer a nosotros sus planes. Dios nunca va a hacer algo que usted no sepa. ¿Cuántos se acuerdan en el tiempo de la pandemia? ¿Les tomó por sorpresa? No, porque yo me acuerdo que Dios me trajo una palabra y se las dije a ustedes antes que empiece. Porque Dios siempre va a revelar sus planes. Y todo lo que va a acontecer está declarado en la palabra de Dios. No hay nada nuevo que usted lo debería sorprender, porque ya en la palabra de Dios está escrito. Y Dios siempre va a revelar todo lo que el Señor va a hacer. Diga conmigo, Dios siempre va a revelar sus planes y propósitos a sus hijos. Siempre. Cuando iba a castigar a Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo? No, ya estaban yéndose los ángeles. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Acaso ocultaré lo que voy a hacer a mi siervo? Apocalipsis no nos revela el final de los tiempos. Por lo tanto, no hay nada oculto, hermano. Dios siempre se encargará de revelar su propósito. Y el tercer punto que usted tiene que entender, que todo lo que acontece en la tierra es una muestra de amor de parte de Dios para nuestra vida y una nueva oportunidad de redención para la humanidad. Todo lo que acontezca en la humanidad, aún en medio de esa ola de violencia que estamos atravesando, de esa ola de inseguridad que estamos viviendo, todos quisiéramos que ya termine. Pero ¿cuál es nuestra oración? Señor, líbranos, Señor, cuídanos, Señor, que esto acabe. ¿Sí o no? Así oramos, ¿sí o no? Pero vamos a ver ahora que cuando uno reconoce quién es Dios, cuando uno se somete a la soberanía de Dios, lo primero que uno tiene que hacer es orar para que se haga la voluntad de Dios y no mi voluntad.
Porque la voluntad de Dios, vuelvo a repetir, siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. ¿Me está entendiendo, iglesia? El profeta Habacuc reconoce que Dios obró y sigue obrando en el ayer, en el hoy y en el mañana. La palabra de Dios tiene como finalidad, hermano, hermana, enseñarnos y prevenirnos para no cometer los mismos pecados que su pueblo. Porque donde hay pecado, no habita Dios. Así que Habacuc, el libro de Habacuc, es una luz para nuestra vida. Le pregunto, ¿cómo usted está reaccionando cada mañana cuando usted abra, ¿no?, o prende su televisión o lee su periódico al ver estos actos de injusticia? ¿Cómo usted reacciona? ¿Qué es lo que piensa? No dice, caramba, una vez cuándo acabará, ¿no? Si tuviera una pistola, uno también quisiera hacer justicia con sus propias manos, ¿sí o no? Y nos quejamos, sin darnos cuenta. Y eso es porque no hemos aprendido la palabra de Dios todavía. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Y el conocimiento está ahí, en su palabra. Entonces, ¿Dios qué hace? ¿Qué quiere? Capacitarnos, enseñarnos. Así que dile a la persona que tienes al lado, Dios te quiere enseñar. ¿Sabes por qué? Para que comiences a actuar, no como tú quieres, sino como Dios espera que tú actúes. El conocimiento de Dios para nuestra vida es para quebrar todo conocimiento humano y dejar de actuar como los hombres comunes actúan y comenzar a actuar como el Dios sobrenatural quiere que tú actúes. Por eso dice, ya no camino en lo natural, sino que camino en lo sobrenatural en Cristo Jesús. Porque no voy con la corriente, voy en contra de la corriente. Mientras el mundo peca, mientras el mundo critica, mientras el mundo queja, el Hijo de Dios, entendido en la palabra, sabe muy bien que tiene que bogar en contra de la corriente. Cuesta, desgasta, pero sigue adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en aquel que es el galardón, la recompensa, que es Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Entonces, cuando uno entiende esto, las cosas cambian. El capítulo 3 del libro de Habacuc nos invita a nosotros a dejar las quejas, a dejar la falta de fe, a dejar de lamentarnos por la situación. Por eso se dice que del lamento debemos pasar nosotros ahora a la alabanza. Porque la alabanza a Dios, ¿cómo tiene que ser? Ay, Dios, tan grande como tú. ¿Tiene que ser así? No, la alabanza a Dios es con júbilo, con gozo, con salterío, con alpa, ¿sí o no? Con todo nuestro ser alabamos a Dios. Y eso es lo que Dios espera. Que salga de tu lamento, ay, qué situación. Que salga de, oh, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Sal de todo eso, dice el Señor. Abraza mi propósito y ven y entra a un estado en el cual nosotros tenemos que comenzar a alabar a Dios, no por lo que ya estamos viendo, sino por lo que sabemos que Dios va a hacer en nuestra vida. Porque Él es el único que puede revertir lo que usted necesita, lo que usted está atravesando o lo que usted quiere lograr en la vida. Así que debemos hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Habacuc capítulo 3, verso 2. Dice la Escritura lo siguiente: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Solamente este versículo, 2 del libro de Habacuc tiene una tremenda enseñanza, la cual justamente vamos a ver. Lo primero que dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué dice? Diga conmigo, y temí, ¿no? Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? Dice, provoca temor en el profeta. Pero no es un temor de esconderse de Dios, por si acaso.
No es como el temor que tuvo Adán y Eva luego que pecaron. No es un temor para que tú te escondas. Al contrario, es un temor que te lleva a estar delante de la presencia de Dios para nunca salir de su voluntad, que es agradable, buena y perfecta. Así que hay dos principios fundamentales en este primer versículo. Lo primero que Dios te dice: ¿estás escuchando mi palabra? ¿Y por qué Dios dice eso? Porque muchos de los que estamos aquí, dice, escuchamos, pero no tenemos entendimiento. Y por falta de entendimiento no hacemos caso a lo que Dios dice. Y todavía seguimos persistiendo en hacer las cosas a nuestra manera. Entonces lo primero que Dios te está diciendo a ti, que usted tiene que estar atento, apercibido. ¿Qué significa despierto? Así que no me diga que yo cierro los ojos para estar más concentrado. Usted tiene que estar despierto, atento. ¿Para qué? Para que usted pueda escuchar la voz de Dios. Porque al escuchar la voz de Dios usted pueda tener la comprensión de lo que usted necesita saber. Y lo primero que todo cristiano tiene que saber es que yo no tengo que entender a Dios. Yo no tengo que comprender a Dios porque mi mente es tan pequeña que no lo puede hacer. Lo que yo tengo que hacer como cristiano es creer en lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es verdad. Esa es la comprensión que yo tengo que tener de la palabra. Y lo segundo que Dios nos está diciendo es justamente... Voy a volver ahí a la primera parte. Primero me estaba pasando un punto importante. Es que todos escuchamos a Dios a diario. ¿Cuántos hacen su tiempo con Dios? Amén. Amén. Si o no, todos me van a decir amén. Pero ¿cuántos escuchan a Dios en su tiempo con Dios? Usted sabe que si usted escuchara la voz de Dios, que trae la revelación a su vida acerca de su voluntad, menos personas se perderían. Menos gente se iría al infierno si usted escuchara la voz de Dios. Porque usted no podría vivir tranquilo sin predicarle a alguien de Jesús, sin invitar a alguien a la iglesia, sin presentar ese Dios de amor que usted tiene en su vida. Muchos podemos leer, muchos podemos escuchar, pero no oír, no comprender. Por eso es que mucha gente se pierde, porque la iglesia del Señor está distraída todavía en otras cosas que no son relevantes para Dios. Todavía estamos pensando en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra comodidad, en nuestra prosperidad, antes que en la voluntad de Dios. La primera parte es justamente que usted tiene que decir, es que cuando el profeta escuchó la voz de Dios, cuando escuchó el juicio de Dios, cuando escuchó lo que iba a venir sobre su nación, él entendió que la única oportunidad que ellos tenían de ser librados de aquel terrible tiempo es que ellos aceptaran el plan de redención de Jesús. Usted y yo conocemos el final de la historia de aquellos que no creen en Dios. Y usted y yo tenemos familiares que no han aceptado a Jesús todavía. Usted sabe lo que le va a pasar a ellos si es que usted no les predica de Jesús. No podemos ser indiferentes en este mensaje. Nosotros debemos de temer a Dios, hermanos. Le pregunto, ¿temes a Dios? ¿Verdaderamente usted teme a Dios? ¿Debemos temer a Dios? La respuesta es sí. ¿Israel conocía a Dios? Sí, lo conocía. ¿Le temió? No. Por eso Dios los enjuició y los corrigió. Ahora, usted que ha aceptado a Jesús en su corazón, ¿teme a Dios? ¿Qué hace con la palabra de Dios, hermano? ¿Qué crees que Dios nos va a reclamar a nosotros? Al marido, ¿dónde está la mujer? A los padres, ¿dónde están tus hijos? A los que tienen prosperidad, ¿dónde está con lo que yo te di?
En otras palabras, Dios está diciendo, ¿qué hiciste con mi palabra? Dios quiere que más personas sean salvas. Iglesia, ¿me está entendiendo? Y si esta iglesia no despierta el mensaje de evangelismo, iglesia, habrán consecuencias. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios nos ama. Y hay veces nos tiene que apretar, porque dice su palabra que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. No solamente dice disciplina, luego dice también azota. Porque nos ama. Muchos han enseñado mal a la iglesia. No, que a Dios hay que temerle simplemente de una forma reverente. Y por esa mala enseñanza, hermanos, muchos nos tomamos licencia, concesiones que a Dios no le agradan y que nos llevan al pecado de omisión. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero aquel que teme a Dios buscará siempre de su dirección y su sabiduría. Por eso, ¿le tememos a Dios? Y si le tememos a Dios, no podemos estar callados. Isaías 66:2 dice la palabra: mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a mirar el Señor? Al pobre y humilde de espíritu. Por eso dice su palabra también que yo no rechazo a aquel que me busca con un corazón quebrado, humilde. Yo me dejo encontrar por él. ¿Por qué? Porque teme a su palabra. ¿De qué se trata ese temor que Dios quiere? Que nosotros entendamos, iglesia, que Él es el Dios todopoderoso y soberano, lento para la ira y grande en misericordia. Y que ese temor ahora como consecuencia nos dé ese entendimiento de aceptar nuestra responsabilidad. ¿Qué hace el temor a Jehová? Nos hace aceptar nuestra responsabilidad. ¿Quién es primero? Dios. Y por lo tanto, yo no vivo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me redimió a mí. Cuando ese entendimiento viene a nuestra vida, las cosas cambian. ¿Y sabe cómo usted se va a dar cuenta que las cosas van a cambiar en su vida? Cuando tú comiences a orar al Padre. Cuando más tiempo tengas de buscar a Dios en intimidad. Dios en su palabra nos muestra su deseo, cómo debemos de vivir, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros hemos dicho que cuántas promesas hay en la Biblia? Más de 1800, ¿sí o no? Que usted está buscando las que la tiene rayadas. Si usted quiere ahorrarse el tiempo, va a la sociedad de Biblias y compra una Biblia de promesas, él las tiene toditas marcadas. Y usted puede conocer todas las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted viva bien. Diga conmigo, Dios quiere que yo viva bien. Ese es el deseo de Dios, que usted quiere que usted viva bien. Pero no es la cosa más importante para Dios, por si acaso. Porque la parte más importante para Dios es que usted haga su voluntad. Y como consecuencia de que usted hace la voluntad de Dios, entonces usted va a vivir bien. ¿Me están entendiendo, iglesia? No se trata de que nuestra comodidad, se trata de la voluntad de Dios. Les pregunto, hermanos, ¿Dios disciplinó a su pueblo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los amaba y no deseaba que ninguno se pierda. ¿Y será que Dios no nos va a disciplinar a nosotros si es que no nos sometemos a su palabra? ¿Crees que Dios no te va a disciplinar si no hacemos caso a su palabra? La respuesta es sí, Dios te va a disciplinar. Efecto, consecuencia. Causa y efecto. Si obedeces a Dios,
haciendo su voluntad, todas las bendiciones te alcanzarán a ti. Si desobedeces a Dios, todas las maldiciones te alcanzarán a ti. No porque Dios quiera, sino porque muchas veces nosotros tomamos una decisión y no tememos a su palabra. Entonces quiero hacerte una pregunta, iglesia, en este día. Y quiero que seas consciente contigo mismo, porque esta palabra te va a librar del día del Señor, de la ira del Señor. Nosotros estamos tomando en serio a Dios y a sus mandamientos de ir y predicar el Evangelio. ¿Estamos tomando en serio eso? ¿Tememos a Dios, iglesia? ¿O hemos caído en la familiaridad del día a día, ¿no? Donde los hijos le dicen, pa, hola, pa. Donde el padre dice algo y los hijos a veces se demoran en hacer. ¿Hemos caído en esa familiaridad? Porque si tememos a Dios, hermanos, ¿ya? El temor nos lleva a conocer a Dios en esa profundidad, conociendo lo que Dios nos permite conocer de Él a través de su palabra. Justo estábamos compartiendo en la reunión de pastores y vino alguien a presentarnos, ¿no?, el curso de la teología bíblica. ¿Qué significa teo? ¿Ya? Y Hiac simplemente decía el estudio de Dios. ¿Y nosotros podemos estudiar a Dios? No. Porque a Dios no lo conocemos, pues. ¿Cómo vamos a estudiar algo que no conocemos? Lo que sí podemos hacer es estudiar lo que Dios nos permite que Él ha revelado a través de su palabra. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Lo que Dios quiere que se conozca de Él es a través del estudio de su palabra. Por eso es importante, iglesia, que nosotros siempre estemos estudiando, preparándonos, capacitándonos, porque esto nos va a ayudar a nosotros a desarrollar ese temor de conocer a Dios. Y conocer a Dios en su palabra es nada más que hacer su voluntad a través de una vida de obediencia. Porque la vida de obediencia me libra de las consecuencias, ¿no?, del pecado, y me da la oportunidad de tener y abrazar la redención en Cristo Jesús. Y esto hace que las cosas sean diferentes. Cuando uno dice, yo temo a Dios, uno está diciendo, Señor, estoy tomando tu palabra con mucha consideración, con mucho cuidado. Pero cuando uno no teme a Dios, no, el pastor está hablando. No, el pastor está predicando. No, el maestro nos está enseñando. Pensamos que es enseñanza de hombre. Y como es de hombre, ¿qué hacemos los hombres? Normalmente no, obedecemos. Nos rebelamos. Y en realidad no tememos a Dios. El profeta nos enseña cómo debemos de orar cuando uno tiene el entendimiento. Hermanos, cuando el entendimiento y la revelación llega a nuestra vida, nuestra oración cambia. Porque lo primero que uno va a hacer cuando Dios se presenta delante de Dios, no le va a decir, Señor, líbrame de esto, Señor, que pasa de mí esta copa, ¿no? Sino le va a decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Señor, líbrame de esta necesidad, de este pecado, de esto de acá. No. Cuando uno ora en el Espíritu te lleva a decir, Señor, necesito que se haga tu voluntad en mi vida. Necesito que el hombre natural mengüe para que el hombre espiritual comience a resplandecer. ¿Por qué? Porque tus juicios son verdaderos y tu voluntad es perfecta. Es mejor que mi voluntad. Por eso, Señor, te digo, te pido que en medio de mi tribulación, en medio de mis circunstancias, primeramente me limpies de todo pecado y me lleves a vivir una vida santa como a ti te agrada. ¿Qué significa eso? Que mi corazón vuelve a Dios. ¿Sabe que en la iglesia hay muchas personas que no tienen su corazón vuelto a Dios? Pero sin embargo el Señor nos trae con cuerdas de amor. ¿Para qué? Para hacer que nuestros corazones se vuelvan nuevamente a Él. Cuando las aflicciones vienen a nuestras vidas,
lo primero que uno hace, hermano, hermana, es querer ser librado de ellas. Y eso es un estado natural. Y uno le pide a Dios, Señor, ten misericordia, ten compasión de nosotros, líbranos, para no pasar por medio de ese tiempo, porque pensamos que eso es lo mejor. Pero a la luz de la palabra de Dios, que hoy el Señor nos está diciendo, revelando, nos dice que es necesario pasar por ese tiempo, ¿no? Atravesar ese proceso, tal vez de sufrimiento, donde usted y yo vamos a comprobar el amor y la misericordia del Señor. Habacuc lo primero que le dijo, y usted lo puede ver en el versículo 1, ¿no? Y versículo 2, Señor, hágase tu voluntad. En la oración del Padre Nuestro, que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, también hay esa parte importante donde Jesús le dijo a sus discípulos, oren así, ¿no? Hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Porque lo más importante para Dios, hermanos, y para usted, es que se cumpla la bendición, la voluntad de Dios, porque esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Póngase de pie, me voy a quedar en esta parte. Hay tanto que hablar, hay tanto que hacer. Y tal vez usted en su estado natural esté batallando consigo mismo, batallando frente a la aflicción, frente a la necesidad, frente al problema. Y nuestro Señor Jesucristo también lo hizo, porque Jesús vino 100% humano y 100% divino. Tan humano fue que cuando Él estuvo en el Calvario de Getsemaní, orando, dice, era tanta la presión que vino sobre Él, que dice que los vasitos de aquí de la frente se rompieron y comenzó a sudar gotas de sangre. Y en medio de su oración le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora le pregunto, ¿cuál era la voluntad del Padre para con Jesús? ¿Que pase la copa o que vaya a la cruz? Que vaya a la cruz. ¿Y la cruz que es un lugar de gozo, comodidad, felicidad? Un lugar de tormento y sufrimiento. Pero en la cruz, en ese lugar de tormento y sufrimiento, Dios a través de su amor nos redimió. Y nos dio la oportunidad de ser llamados hijos suyos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que a través de esos tiempos difíciles, aunque a nosotros no nos parezca y no fuera, y aún Jesús en ese momento de su vida, humanamente diciendo, Señor, pasa de mí esa copa, luego entendió que mejor era la voluntad del Padre. Y le dijo, mas no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Iglesia, Dios quiere que nosotros como hijos suyos hagamos su voluntad y vivamos en su voluntad. Más allá del tiempo, las circunstancias, la necesidad, el problema que usted pueda estar atravesando, Dios está obrando. Dios está en perfecto control de todo. Y Dios te dice que mi voluntad para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos han entendido su mensaje? Amén. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor? A Él sea la honra y la gloria.